Mi nombre es Brian Mendieta y yo les voy a hablar sobre el concepto del contrato de fideicomiso de garantía. En otras legislaciones como la ecuatoriana, este fideicomiso se denomina también como fideicomiso mercantil, ya que se encuentra regulado en sus códigos mercantiles o en algunos casos más extraños en sus códigos civiles. Consiste básicamente en que una persona denominada fideicomitente hace la cesión de uno o de varios de sus bienes a una persona denominada fiduciario para que estos bienes sirvan para garantizar que el fideicomitente va a cumplir con las obligaciones que de previo pactó con el fiduciario. En este tipo de fideicomiso, ambas personas pueden ser de naturaleza jurídica o personas naturales. Como su nombre indica, la función principal de este fideicomiso es asegurar el cumplimiento de las obligaciones y que además existan bienes que en el dado caso de que estas obligaciones no sean cumplidas, puedan responder por ello. Buenas tardes, mi nombre es Zulema Robles y en primer lugar les hablaré sobre el funcionamiento del fideicomiso de garantía y en segundo lugar, junto a mi compañera Imara, hablaremos sobre las características que éste posee. La primera evolución que tuvo el contrato de fideicomiso fue de pasar de ser un negocio a base de confianza a un negocio de potestad jurídica limitada. Por ende, tiempo después llegó a Latinoamérica incorporándose así como una nueva figura jurídica específicamente conocido como un contrato o un negocio de carácter financiero, siendo este incorporado como un desarrollo económico y regulado estrictamente mediante ley específica o en algunos casos siendo mencionado simplemente en los códigos civiles y mercantiles. Terminada la breve explicación sobre la historia de los inicios del contrato de fideicomiso de garantía, tenemos que entender que hoy en día es realizada por tres personas. La primera, el fideicomitente, que podemos denominarlo también de una forma básica conocida como deudor, que esta persona es la que recibe una financiación para comprar un bien, el cual le sirve para transferirlo al fiduciario como una garantía de pago. En segundo lugar tenemos al fiduciario, que es la persona que el fideicomitente le transfiere el bien como una garantía. Y en tercer lugar tenemos al beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? El beneficiario es una institución o un agente económico el cual otorga el crédito al fideicomitente para comprar el bien y lo asegure transmitiéndoselo al fiduciario como garantía. En pocas palabras, podemos decir que hoy en día el fideicomiso de garantía es un contrato donde una persona conocida como el fideicomitente transfiere al fiduciario bien para que éste cumpla el papel de garantía por una obligación contraída con otra persona, o sea, institución económica, para que éste cumpla su papel de fideicomitente, pague la deuda. El segundo punto que les voy a exponer junto a mi compañera Imara son las características del contrato de fideicomiso de garantía. En primer lugar, el contrato de fideicomiso de garantía o el fideicomiso en sí está tipificado en la ley número 741, la cual nos expresa las siguientes características. En primer lugar, es un contrato típico, es decir, se exige el cumplimiento de ciertos requisitos para su validez. En segundo, es un contrato bilateral, es decir, las partes recíprocamente se obligan unas a otras para el cumplimiento. En tercer lugar, es un contrato consensual. Esto produce resultados desde el momento en que las partes hubiesen manifestado una aceptación recíprocamente y voluntaria. En cuarto y por último lugar, es un contrato formal. ¿Qué significa que es un contrato formal? Pues este debe celebrarse en escritura, más específicamente en una escritura pública, debido a que su objeto recae sobre bienes para cuya transmisión se requiere esta forma. Y doctrinalmente posee características como contrato principal debido a que éste existe y subsiste por sí mismo, es decir, las obligaciones existentes se derivan desde el momento de su realización sin depender de otro contrato. El contrato oneroso. Ambos sujetos partícipes del negocio tendrán beneficio del mismo generando utilidades de ambos lados. Conmutativo, debido a que este en primer lugar es oneroso y en segundo porque desde sus inicios los participantes están enterados de las ventajas y desventajas que pueden asumir al momento de aceptar la responsabilidad. Temporario,
Este contrato durará hasta que se cumpla la condición que las partes estipulan. Puede ser financiero o no financiero. Ejemplo, el fideicomiso de administración y de garantía. Mitiga riesgos como seguridad jurídica, transparencia, certidumbre. Mejora programación financiera en proyectos de inversión. Contratos sobre base de confianza. Ya para finalizar con las características, tenemos características comunes, por así decirlo. En primer lugar está que permite encapsular activos físicos o recursos financieros o flujos de datos. En segundo, es un patrimonio de afectación diferenciado. Y en tercero, la constitución del fideicomiso implica una transferencia de dominio, pero sin recaer totalmente en derechos reales. Ahora yo les voy a hablar sobre cómo nuestra legislación nacional regula el contrato de fideicomiso de garantía. Está regulado bajo la ley 741, que es la ley del contrato de fideicomiso, específicamente en sus artículos 52 y 53. El artículo 52, en primer lugar, establece que el monto de los bienes que se dejan en garantía debe igualar al monto de la obligación que, valga la redundancia, el fideicomitente está obligado a cumplir. En segundo lugar, el artículo 52 establece que el fiduciario tiene la total potestad para rematar los bienes una vez que el fideicomitente no ha cumplido con su obligación. El siguiente artículo, que es el artículo 53, establece que existe un traslado total sobre el derecho de propiedad de los bienes que da el fideicomitente al fiduciario, ya que durante el plazo que dura el fideicomiso, el fideicomitente no puede hacer ningún tipo de uso sobre estos bienes. Y en segundo lugar, establece que basta con que el beneficiario le demuestre al fiduciario que el fideicomitente no ha cumplido con su obligación, para que así el fiduciario proceda a rematar estos bienes. Hay quien dice que esto es incluso hasta inconstitucional, ya que atenta con el debido proceso, ya que para que el fiduciario remate los bienes no tiene que mediar un proceso jurídico. No es necesario que el beneficiario vaya a los tribunales para que un juez emita una orden para que el fiduciario remate los bienes, los subaste. No, simplemente tiene que ir directo contra el fiduciario. Pero realmente esto no es así. No se podría decir que atenta contra el debido proceso, ya que para que el fiduciario proceda a enajenar los bienes, realmente le debe constar totalmente, debe ser probado ante él que el fideicomitente no ha cumplido con su obligación. A continuación, explicaré referente a la extinción en los contratos de fideicomiso de garantía. Retomando un poco la teoría general de los contratos, tendríamos que ubicarnos también en derecho de obligaciones. Recordemos la frase que decía Radbruch, que era de que el derecho de obligación lleva en sí el germen de su propia muerte, pues desaparece al momento en el que éste alcanza el cumplimiento de su fin, o sea, el objetivo por el cual se realizó el contrato. Ahora recordemos que el origen de un contrato de fideicomiso de garantía es cuando la persona acude a la institución financiera para realizar el préstamo de una determinada cantidad de dinero. Va a tener como terminado, como extinto ya la relación jurídica con esa persona en los casos en el que el fiduciante, haga el pago efectivo completo de la deuda. Entonces, la institución financiera o fiduciario estaría obligado a resarcirle o devolver el bien fideicomitente. Puede ser la casa o lo que se haya dado en fideicomiso. De igual forma, otra manera en la cual se va a extinguir este contrato es el momento en el que el fiduciante incumpla con el pago de la deuda. El fiduciario va a tener que utilizar la garantía, que es el bien, y venderlo o subastarlo, prácticamente rematar el bien. Entonces, de esta manera se darían las extinciones de este tipo de relación jurídica.
En referencia de si en este tipo de contratos o no caben los intereses, habría que retornarnos a los principios básicos de los contratos, que explica el principio de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad nos explica que las partes están en igualdad de condiciones para establecer o pactar lo que más les convengan según sus propios intereses. Esto nos deja entonces la apertura a que en este tipo de contratos se establezcan intereses. Recordemos que las instituciones financieras están tomando de sus propios recursos sobrantes para entregárselos y confiárselos, sobre todo confiárselos a las personas que necesitan de este dinero. Entonces, como se está quedando sin ese recurso, necesita la institución financiera, obtener ciertas utilidades o ganancias de ella. En este sentido, el contrato de fideicomiso de garantía, a diferencia del fideicomiso puro del civil, este se origina por un préstamo de dinero. Hay una obligación de pago que en el fideicomiso normal no existe. El beneficiario trabajaría el bien o servicio a favor de un tercero beneficiario, que sería distinto de, o inclusive a favor del mismo fiduciante. Respecto de la pregunta de cómo se establecen esos intereses, que si es arbitrario de estas instituciones financieras, cabe señalar que el método usual que utilizan es comparar los tipos de intereses que cobran a los usuarios en ese mismo contrato. Entonces, eso lo tienen como una referencia. La otra referencia es la prime rate. El prime rate es una herramienta utilizada por los bancos estadounidenses para determinar el porcentaje de interés que va a cobrarse. Esta puede ser entonces una tasa baja de intereses, independientemente si es un préstamo de gran cantidad. Pero cuando es un préstamo menor, la tasa de intereses puede subir, será por lo tanto mayor. Otro de los factores que determinan el porcentaje de intereses que se va a cobrar, se tiene que analizar de dónde se obtendrán los fondos para financiar el préstamo. Pues si se utilizan el propio fondo bancario, los intereses serán moderados. En cambio, cuando se ve en la necesidad de hacer un préstamo externo, el cual sea suficiente para cubrir el préstamo que va a dar u otorgar, tendrá que cobrar los intereses que cobrará la otra entidad, y también dentro de ese interés a cubrir su propia ganancia. Entonces, opera en nuestro contexto nacional el anatocismo y en este tipo de contratos. Entonces, antes de la reclamación judicial, en unos principios sí se prohíbe el anatocismo. Sin embargo, existen estipulaciones que dan plazos para la capitalización de los intereses. Un ejemplo es el artículo 3414 del Código Civil, que dice que se prohíbe cobrar de los intereses vencidos, pero sí puede estipularse periodos no menores de un año para la estipulación de intereses vencidos y no pagados. ¿Qué quiere decir esto? El fideicomiso no hay una deuda de pago, que es lo contrario al fideicomiso de garantía, que sí hay una deuda de pago y por lo tanto sí puede haber un reajuste de la misma. El fideicomiso de garantía, a diferencia del fideicomiso, existe en una relación contractual, o sea, de deuda de pago. Es decir, que es un tipo de contrato que con una especie de alternativa de la hipoteca
que le permite que haya una forma de garantía para el pago que asume el fiduciante. Entonces, esto quiere decir de que sí, en este tipo de contratos de fideicomiso de garantía, sí puede aplicarse. Y respecto a que si el agnosticismo es lesivo a los derechos humanos o no, hemos llegado a la conclusión que este no daña los derechos humanos. Sin embargo, este, a pesar que no transgrede de forma directa, sí consideramos que es usurero. Es lesivo a la igualdad de partes y daña el patrimonio de las personas. Ahora haremos brevemente una comparación de cómo está regulado conceptualmente el fideicomiso de garantía aquí en Nicaragua y en la legislación de Costa Rica. Bueno, Nicaragua adopta el concepto de fideicomiso de garantía que podrá garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el fideicomitente hacia un tercero, mediante la constitución de un fideicomiso de garantía, por el cual el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de los bienes, conservando su titularidad. Y en el caso de Costa Rica, el fiduciario de garantía es aquel que mediante el cual el fideicomitente traspasa bienes o derechos de su propiedad al fiduciario con el propósito de garantizarle a un determinado acreedor una obligación propia del fideicomitente o de un tercero. ¿Cuáles observaciones podríamos tener en estas dos legislaciones? Bueno, en Nicaragua este concepto está solo conservado en 2 artículos. No es tan extenso y solo se concentra, en su conceptualización y qué es lo que pasaría al finalizar, vencer el plazo de la obligación y las características del mismo contrato. Por el contrario, en la legislación de la ley el Código de Comercio, de Costa Rica, que se extiende más en sus artículos y detalla de manera favorecedora cómo podría aplicarse esta figura a partir de los artículos 633 en adelante, y ella abarca como las actuaciones conjuntas del fiduciario, como la responsabilidad del fiduciario, como la delegación de sus funciones, las obligaciones y sus atribuciones. Entonces, desafortunadamente, en Nicaragua está algo no tan extensa esta información. Se pudiera expandir y así este tipo de contratos tenga una mejor aplicación por su amplitud de información y de conceptualización. La SINVOIF tiene a su cargo autorizar, supervisar, vigilar y fiscalizar la constitución y el funcionamiento de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias que operen en el país, de las instituciones financieras no bancarias y de los grupos financieros, ya sean entidades estatales o privadas nacionales o extranjeras, que se dediquen habitualmente en forma directa o indirecta a actividades de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros o a la prestación de otros servicios bancarios. En línea de principio, la Superintendencia tiene encomendado velar por los intereses de los depositantes que confían sus fondos a las instituciones financieras legalmente autorizadas para recibirlos, y preservar la seguridad y confianza del público en dichas instituciones, promoviendo una adecuada supervisión que procure su solvencia y liquidez en la intermediación de los recursos a ellos confiados.